Esta noche ha pasado algo en el Metropolitano que no tiene nombre. El Barça ha jugado el mejor partido de su temporada en Champions. Ha dominado, ha presionado, ha marcado 2 goles, ha tenido 14 remates a puerta en 150 minutos de eliminatoria. Ha tenido el balón el 70% del tiempo. Ha luchado con 10 cuando le dejaron con 10. Ha sangrado, ha sufrido, ha creído hasta el último segundo y está eliminado. Algo no cuadra, algo huele muy mal. Algo ha pasado esta noche en el Metropolitano que va mucho más allá del fútbol. Y Hansi Flick, en la rueda de prensa posterior al partido, lo ha dicho todo, acción por acción, jugada por jugada, con la rabia contenida de alguien que sabe que si dice demasiado le van a sancionar, pero que ya no puede callarse más. ¿Qué ha dicho exactamente Flick? ¿Qué acciones ha repasado? ¿Cuántas veces ha perjudicado el árbitro al Barça en esta eliminatoria? ¿Y por qué esto ya no es conspiranoia de culé rabiosa, sino un patrón que se repite año tras año en la misma competición con los mismos perjudicados? Quédate hasta el final porque esta noche hay mucho que contar, y mucho que llorar, y mucho que rabiarse, pero también mucho del que enorgullecerse. Si eres culé veterano, esta noche duele, pero estamos juntos en esto. Vamos, para entender la magnitud de lo que ha pasado esta noche, hay que entender primero lo que ha hecho el Barça en el Metropolitano. Porque si solo miras el marcador, si solo ves el 2-1 del partido y el 3-2 global, no entiendes nada. El marcador miente, el marcador no cuenta la historia real de lo que ha ocurrido en ese campo. El Barça salió a matar desde el primer minuto, sin especular, sin pensar en el resultado, con Flick apostando por 11 jugadores con energía, con hambre, con ganas de presionar alto y recuperar el balón en campo contrario. Gavi, Pedri, Fermín, Ferran, Lamine. Un equipo construido para ir a por la remontada desde el pitido inicial. Y funcionó, vaya si funcionó. A los 35 segundos Lamine Yamal ya había avisado. Musso sacó una mano descomunal en el palo corto para evitar el 0-1 en el primer minuto. 35 segundos, el Barça ya había tenido su primera ocasión. Eso te dice todo lo que necesitas saber de la mentalidad con la que salió el equipo esta noche. Y en el minuto 4 llegó el gol. Lenglet, el central del Atlético, se durmió en su propio campo. Lamine le robó el balón, se lo pasó a Ferran y Ferran lo filtró para que Lamine definiera solo ante Musso. 0-1. El Barça en la eliminatoria. El Metropolitano en silencio y Lamine corriendo a celebrar con esa cara de crío que no conoce el miedo. El partido estaba siendo un vendaval culé. Pedri y Dani Olmo mandando en el centro del campo. Gavi mordiendo cada balón. Fermín llegando desde atrás. Y Lamine haciendo lo que solo Lamine sabe hacer, yéndose de 4 o 5 jugadores como si fuera un entrenamiento de la Masía en un martes por la tarde. En el minuto 23 llegó el segundo. Dani Olmo metió un pase brutal entre los dos centrales. Ferran controló de maravilla metiendo el cuerpo ante un Lenglet que no apareció y definió con un latigazo a la escuadra. 0-2. El Barça igualaba la eliminatoria. El sueño de las semifinales estaba ahí, al alcance de la mano. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Musso salvó un remate en plancha de Fermín a bocajarro cuando el balón ya casi entraba. Una parada inverosímil y después del remate Fermín se llevó la bota de Musso en la cara. Los tacos del portero impactaron directamente con el rostro del jugador del Barça. Sangre. Parada del partido, Fermín tendido en el césped durante minutos. ¿Fue penalti? Ahora lo repasaremos con las palabras del propio Flick, pero primero hay que terminar de contar lo que pasó en ese partido, porque en el minuto 31, cuando el Barça seguía apretando, Griezmann aceleró una contra con clase y filtró para Llorente. El todocampista del Atlético contemporizó y le puso el pase raso a Lookman dentro del área, 1-2. El Atlético volvía a tener la eliminatoria de su lado y a partir de ahí todo se complicó, pero lo que pasó en la segunda parte, tío, es lo que convierte esta noche en algo histórico, y no histórico de las buenas noticias. Flick salió a la rueda de prensa después del partido, y lo que dijo, acción por acción, jugada por jugada, es lo que vamos a repasar ahora. Porque Flick no es un entrenador que se queje habitualmente, no es un entrenador que busque excusas, es un hombre de fútbol que cree en el trabajo, en la actitud, en el equipo. Y si Flick habla, si Flick señala lo que ha pasado esta noche, es porque lo que ha pasado esta noche no tiene justificación posible. La primera acción que repasó Flick fue la bota de Musso en la cara de Fermín, los tacos del portero impactando directamente con el rostro de su jugador, Fermín sangrando, Fermín tendido en el césped y el árbitro Turpin sin señalar absolutamente nada. Flick lo dijo claramente, eso es penalti. Cuando un portero va con los tacos por delante y le revienta la nariz a un jugador rival, eso es penalti, no es un lance del juego, no es un contacto inevitable, es una falta y con los pies por delante dentro del área es penalti.
punto. Pero Turpin no lo vio y el VAR tampoco entró a revisarlo. Primera acción, primera injusticia. Y el partido apenas llevaba media hora. La segunda acción que repasó Flick fue todavía más clara. Dani Olmo, dentro del área del Atlético, controla el balón entre dos jugadores rojiblancos. Se mete entre Coqué y Llorente y recibe un contacto en la espalda que le derriba. Clarísimo, clamoroso. Un penalti que en cualquier otro partido, con cualquier otro equipo, lo pita el árbitro sin dudar ni 2 segundos. Flick lo dijo sin rodeos. Eso es penalti. Las manos de Llorente o Coque empujando a Olmo cuando controla dentro del área son una falta clara. El jugador del Barça no se tira, no simula, le empujan y cae. Y Turpin, que estaba a 20 metros de la jugada, mira y sigue corriendo como si no hubiera pasado nada. Y el VAR, que en teoría existe precisamente para estas situaciones, para corregir los errores claros del árbitro en el campo, tampoco entró. No llamó a Turpin al monitor, no pidió revisión, dejó pasar una de las acciones más claras de penalti que se han visto esta noche. Flick lo preguntó en la rueda de prensa con una calma que helaba la sangre. ¿Por qué el VAR entra en unas acciones y en otras no? ¿Con qué criterio se decide qué se revisa y qué no? ¿Quién toma esa decisión en la sala VAR? Porque si el VAR entra a revisar la roja de Eric García, tiene que entrar a revisar el penalti a Olmo. Si uno merece revisión, el otro también. Las dos varas tienen que ser iguales. Pero esta noche no lo fueron. 2 penaltis en la primera parte. Ninguno pitado, ninguno revisado. Pero lo peor, lo más escandaloso, lo que hace que todo esto tenga un olor insoportable, estaba por venir. La tercera acción que repasó Flick fue el gol anulado a Ferran Torres. Minuto 55. El Barça llevaba al Atlético completamente dominado. Gavi dispara, el balón toca en Lenglet antes de entrar. Ferran lo remataba y la mandaba a la red. Celebración culé. El Metropolitano en silencio de muerte y entonces el VAR anuló el gol por fuera de juego de Ferran. Hasta ahí correcto, el offside existe y hay que respetarlo si existe. Pero aquí viene lo que Flick señaló con el dedo y lo que todos los culés que vieron las imágenes vieron claramente. En el chute de Gavi, justo antes de que el balón entre, Lenglet lo toca con el brazo en una posición completamente antinatural, alejado del cuerpo. Mano. Clarísima. El VAR entra a revisar el fuera de juego de Ferran, confirma el offside, anula el gol y se va, sin revisar la mano de Lenglet, sin siquiera pedir una imagen del contacto, sin mostrar en el estadio ni al mundo entero la jugada desde el ángulo que muestra la mano. Flick lo dijo directamente: cómo se puede revisar el fuera de juego y no revisar la mano. Si el VAR entra en la jugada, tiene que ver todo lo que hay en esa jugada. No puede elegir qué revisar y qué no, porque si la mano existe, si Lenglet toca el balón con el brazo antes de que entre, el gol es válido independientemente del fuera de juego de Ferran. Y las imágenes muestran que esa mano existe, pero el VAR la ignoró. Y Turpin la ignoró. Y el gol fue anulado y el Barça se quedó sin el 3-0 que habría sentenciado la eliminatoria. Y entonces llegó la cuarta acción, la que definitivamente hundió las esperanzas del Barça, la que Flick repasó con más detalle y con más rabia. La expulsión de Eric García. Minuto 79. El Barça jugaba con 10 desde hacía unos minutos, peleando con todo lo que le quedaba, intentando encontrar el gol que le metiera en la prórroga. Y Sorloth arrancó hacia portería. Eric García llegó tarde y le hizo falta. Turpin mostró amarilla en un primer momento. Revisión del VAR y tarjeta roja. Flick fue quirúrgico en el análisis. Dijo que vio la jugada, que Eric García llega tarde pero que el contacto con Sorloth es mínimo, que Koundé llegaba por detrás y podía haber interceptado el balón antes de que Sorloth llegara a portería, que con Koundé en la jugada la ocasión manifiesta de gol desaparece, que si hay un defensor que puede cortar la acción, la roja no procede. Y lo más importante, lo que hace que todo esto sea todavía más escandaloso: en la ida, Coqué hizo exactamente la misma falta, exactamente la misma, y Turpin no sacó ni amarilla, le perdonó directamente. En la ida, Lenormand se ganó una amarilla que le tenía que haber hecho perderse la vuelta, y Turpin tampoco se la sacó. 2 varas distintas, un Atlético al que se le perdonan las faltas, un Barça al que se le aplica el reglamento en su máxima dureza, y Flick lo dijo en la rueda de prensa, sin nombrar la conspiranoia, sin hablar de confabulaciones, pero dejando los datos encima de la mesa para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y antes de los datos hay algo más que señaló Flick en la rueda de prensa, algo que resume perfectamente la doble vara de esta noche. En la ida, el Atlético repartió palos durante 90 minutos, entradas duras, agarrones, codazos, faltas de todo tipo, sin ver ni una amarilla en acciones que en cualquier otro partido habrían costado tarjeta.
Coque se salvó de la expulsión directa. Lenormand se salvó de la amarilla que le habría hecho perderse la vuelta. El Atlético jugó la eliminatoria con una libertad para hacer faltas que el Barça no tuvo jamás. Y al Barça, mientras tanto, le expulsaron a Cubarsí en la ida por un toquecito que en el contexto del partido parecía una amarilla como mucho, y a Eric García en la vuelta por una falta mínima donde Koundé llegaba detrás y la ocasión manifiesta era discutible. Fíjate en este dato que da escalofríos. El Barça en Liga lleva 2 expulsiones en 31 partidos, 2 en Champions, en 12 partidos lleva 3 expulsiones, 3 en Champions les expulsan casi el doble que en Liga. ¿Casualidad? ¿O los árbitros de la UEFA aplican un criterio diferente cuando juega el Barça? Y mientras a Cubarsí y a Eric les expulsan por toquecitos que no son ni falta, el Atlético puede dar patadas, agarrar, empujar, sin que el árbitro saque ni la cartulina amarilla. Para que piten falta en Pedri o en Lamine, los tienen que matar. Literalmente. Fermín se come la bota de Musso en la cara y Turpin no señala nada. Así es imposible competir. Así no hay equipo en el mundo que pueda ganar una eliminatoria de Champions. Y los datos, tío, son devastadores. El Atlético de Madrid cometió 42 faltas en toda la eliminatoria, 42, y recibió 3 amarillas, 3, una media de 14 faltas por partido para recibir una amarilla. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, si el Barça hubiera recibido el mismo trato disciplinario con las faltas que cometió, prácticamente ningún jugador habría visto cartulina en toda la eliminatoria. Pero no fue así. El Barça recibió 2 tarjetas rojas en 2 partidos, 2 expulsiones que cambiaron completamente el desarrollo de cada uno de los encuentros. Cubarsí en la ida con el partido igualado, cuando el Barça dominaba y podía haber marcado. Eric García en la vuelta cuando el Barça peleaba con todo para igualar la eliminatoria con 10 minutos por delante. ¿Sabes cuánto cambia un partido cuando te quedas con 10? Cambia todo. Tienes que reorganizar el equipo, bajar líneas, defender más, atacar menos. Con 10 contra 11... el espacio que necesita Lamine desaparece, los pases entre líneas que hacía Pedri se vuelven imposibles, la presión alta que caracteriza al Barça de Flick se vuelve inviable porque no tienes suficientes jugadores para ejecutarla. Una expulsión no solo te quita un jugador, te quita tu manera de jugar, te quita tu identidad. Y Frenkie de Jong, que no es un jugador dado a las declaraciones polémicas, que normalmente habla con moderación y con respeto, salió después del partido y dijo algo que te da una idea de la magnitud del cabreo en el vestuario. Dijo que el árbitro les había robado escandalosamente, que le iban a sancionar por decirlo, pero que no aguantaba más, que cada año les perjudican, que les ponen los peores árbitros por algo, que desde el minuto 1 el partido se le fue de las manos y no estuvo a la altura, y que el VAR se cagó no pitando el penalti a Olmo, pero sí la roja a Eric García. Frenkie de Jong diciendo eso en público, sabiendo las consecuencias, sabiendo que la UEFA le va a abrir un expediente, sabiendo que le van a multar y aún así diciéndolo. Eso, tío, no es un jugador quejándose de una mala tarde, eso es un jugador que lleva años acumulando injusticias y que ya no puede más, que ha llegado a un punto en el que prefiere que le sancionen antes que tragarse otra vez lo que ha pasado esta noche, que ha decidido que su dignidad vale más que las consecuencias económicas de decir la verdad. Y tiene razón en todo lo que ha dicho, tiene razón y los datos le respaldan. 14 remates a puerta del Barça en 150 minutos, 4 del Atlético, 3 goles del Atlético, 2 del Barça, posesión del 70% para el Barça durante el partido de vuelta. Y eliminado. ¿Cómo se explica eso? ¿Con qué lógica futbolística se puede explicar que el equipo que genera más, que domina más, que tiene más el balón, que remata más a puerta, quede eliminado por el equipo que tiene 4 remates en toda la eliminatoria? Solo hay una explicación. Y esta noche la ha dado el árbitro, acción por acción, decisión por decisión, con esa parsimonia y esa chulería que daba asco ver desde la grada y desde casa. Y aquí, culé veterano, hay que hablar de algo que durante años se ha llamado conspiranoia, que durante años los medios de Madrid, la prensa blanca, los tertulianos de las televisiones han ridiculizado como si fuera una obsesión de aficionados frustrados que no aceptan perder, como si fuera una excusa, como si los culés nos inventáramos las cosas porque no sabemos perder. Pero ya no es conspiranoia, ya son demasiados años, demasiados patrones, demasiadas coincidencias que dejan de ser coincidencias cuando se repiten sistemáticamente con el mismo equipo perjudicado en la misma competición. ¿Recuerdas el Barça contra el Chelsea en 2012? Uno de los mayores robos que se recuerdan en la historia de la Champions. El Barça dominando, generando, siendo claramente mejor y eliminado por decisiones arbitrales que todavía hoy la gente recuerda
recuerda con rabia. Una eliminatoria que a nivel estadístico tiene un parecido escalofriante con lo que ha pasado esta noche. Un equipo que domina, que genera, que merece y que se va a casa. ¿Recuerdas el caso Negreira? El árbitro que cobró del Barça durante años y que destapó la manera en que el arbitraje español funcionaba por dentro. El escándalo que durante semanas copó los titulares y que luego misteriosamente fue desapareciendo de las portadas, sin consecuencias reales, sin que nadie pagara de verdad por lo que había pasado, como si nunca hubiera ocurrido. Y mira lo que pasó esta noche, mira la coincidencia, en la misma eliminatoria, roja perdonada a Coque en la ida, amarilla perdonada a Lenormand, que le habría hecho perderse la vuelta, penalti de Pubil no pitado en la ida, y en la vuelta el mismo árbitro que ha gestionado otros partidos polémicos contra equipos españoles, Turpin, vuelve a aparecer y vuelve a sumar 4 acciones contra el Barça. Bota de Muso en la cara de Fermín sin castigo. Penalti a Olmo no pitado. Manos en el gol anulado a Ferran no revisadas. Y roja a Eric García por una acción donde Koundé llegaba detrás y la ocasión no era tan clara. 4 acciones en un solo partido, todas contra el Barça. Todas en momentos clave que cambiaron el desarrollo del encuentro. Y un árbitro que lo gestionó todo con una chulería y una parsimonia que daba asco ver desde casa y desde la grada, pitando al 7 y pico del segundo tiempo, cuando la segunda parte apenas había durado 5 minutos reales de juego efectivo, añadiendo 8 minutos de descuento, como si con eso fuera suficiente para compensar todo lo que había pasado, gestionando el partido como si supiera exactamente cuál tenía que ser el resultado final. Y los medios de Madrid callados, como siempre. Mañana hablarán del Atlético en semifinales, de Griezmann, de Simeone, y nadie preguntará por qué el árbitro no revisó la posible mano en el gol anulado. Nadie preguntará por los 42 faltas y las 3 amarillas. Nadie hará las preguntas que hay que hacer, porque eso es lo que hace el fútbol español desde hace 100 años. Mirar para otro lado cuando el perjudicado es el Barça y ridiculizar al culé que señala lo que ve como si fuera un loco, un conspiranoico, alguien que no acepta perder. Pero esta noche, tío, hay 2 jugadores del Barça que han dicho en público lo que todos pensamos. Flick en la rueda de prensa, repasando las acciones una por una. Frenkie en declaraciones que le pueden costar un expediente y una multa. 2 personas que no tienen nada que ganar diciendo esto y sí mucho que perder. Y los 2 lo han dicho igualmente, porque ya no se puede callar más, porque el patrón es demasiado evidente, porque los datos son demasiado claros y porque este Barça, que merecía estar en semifinales, que dominó durante 150 minutos a un rival con 4 remates a puerta, se ha quedado fuera por decisiones que no tienen justificación futbolística posible. Pero tío, siendo honestos, porque aquí siempre somos honestos aunque duela, el árbitro no puede cargar con toda la culpa, porque hay una acción que ningún culé veterano va a poder dormir esta noche sin que se le venga a la cabeza, y es el remate de Araujo en el minuto 93, centro desde la derecha, Araujo solo, dentro del área, de cabeza, con todo a favor. La portería del Atlético prácticamente abierta delante de él, y el balón se va por encima del larguero, Araujo, el central uruguayo que lleva años en este club, el que cada temporada tiene errores graves que nos cuestan puntos, que nos cuestan títulos, que nos cuestan eliminatorias, el que esta temporada ya nos ha costado goles con sus pérdidas de balón, con sus salidas en falso, con esos momentos donde parece que no está concentrado en lo que hace. Y lo único que le pedimos cuando sube al área en los últimos minutos es que remate, solo eso, que haga lo que supuestamente hace mejor, rematar de cabeza dentro del área. Es un 9 puro en esa acción, solo entra al área, espera el centro y cabecea, no tiene que hacer nada más, no tiene que defender, no tiene que construir, no tiene que tomar decisiones complicadas, y lo falla, solo, dentro del área, de cabeza, con la portería delante. Si ese balón entra, el Barça empata la eliminatoria y vamos a prórroga, todo por decidir, con el Metropolitano hundido, con el Atlético temblando, con la mini compañía con el viento a favor, pero no entra, y Araujo se va de ese campo sin poder mirar a nadie a los ojos, porque los errores del árbitro son del árbitro, pero ese remate era suyo, y lo falló. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con este Barça después de esta noche? Pues pasa que este equipo tiene que levantarse, que tiene que sacar fuerza de esta rabia, de esta injusticia, de este cabreo que todos los culés veteranos tenemos ahora mismo en el cuerpo, porque este Barça es demasiado bueno para quedarse en el suelo, porque esta generación de jugadores no merece este final, y porque el fútbol, aunque a veces lo parezca, no puede robarles para siempre. La liga está ahí, prácticamente ganada.
con ventaja sobre el Madrid, con un equipo que funciona, con una generación de jugadores que está en el mejor momento de su carrera. La Liga es un título real importante que demuestra el nivel de este equipo durante toda una temporada, y este Barça la va a ganar. Ese título nadie nos lo puede robar, porque en Liga no hay árbitros de la UEFA, no hay Turpin, no hay VAR francés decidiendo qué se revisa y qué no. Laporta tendrá que hablar mañana, pasado, esta semana, tendrá que sentarse ante los medios y exigir explicaciones públicas sobre lo que ha pasado en esta eliminatoria. Tendrá que presentar una reclamación formal ante la UEFA detallando las 4 acciones de la vuelta y las 3 de la ida. Tendrá que poner nombre y apellido a lo que ha ocurrido, porque si no lo hace, si se calla, si acepta esto con resignación diciendo qué es lo que hay y que hay que seguir, estará traicionando a este equipo y a esta afición. Los jugadores han dado la cara. Frenkie ha dado la cara aunque le cueste dinero. Flick ha dado la cara aunque le cueste sanciones. Lo mínimo que puede hacer el presidente es hacer lo mismo. Y el año que viene el Barça volverá a la Champions. Volverá con Lamine, con Cubarsí, con Pedri, con Gavi. Volverá con Flick, que habrá aprendido de esta noche y que llegará con más experiencia a las rondas decisivas. Volverá con un año más de madurez, con más rabia acumulada, con las ganas de demostrar que lo que ha pasado esta noche no va a repetirse. Y la pregunta que habrá que hacerse entonces es si la UEFA va a volver a poner a Turpin, si van a volver a aplicar las mismas varas de medir, si el sistema, si es que existe, va a seguir funcionando de la misma manera ahora que 2 jugadores del Barça lo han señalado públicamente. Porque este Barça no da miedo porque gane la Champions, da miedo porque puede ganarla, porque tiene el nivel para ganarla, porque tiene la generación para ganarla, y eso para algunos es demasiado incómodo, demasiado peligroso, demasiado difícil de gestionar para los que llevan años decidiendo quién llega a las semifinales y quién se queda en casa. Y Flick seguirá construyendo, porque Flick es el tipo de entrenador que no se rinde, que saca conclusiones, que aprende, que mejora, que después de una noche como esta habla en la rueda de prensa con calma y con datos, señala lo que hay que señalar con el dedo, pone las acciones encima de la mesa para que todos las vean y al día siguiente vuelve al campo a preparar el siguiente partido. Eso es lo que tiene este Barça, esa capacidad de levantarse, de seguir creyendo, de no dejarse hundir por lo que les hacen desde fuera, de transformar la rabia en energía, la injusticia en motivación, el robo de esta noche en la gasolina que les va a llevar más lejos el año que viene. Y aquí, tío, en el cierre de esta noche tan amarga, hay que decir algo que es importante, algo que no hay que perder de vista, aunque duela, aunque rabie, aunque esta noche sea de las que cuesta digerir. Este Barça ha dejado algo esta noche que va más allá del resultado, ha dejado una actuación que el fútbol europeo ha visto y ha reconocido. 14 remates a puerta en 150 minutos de eliminatoria, 70% de posesión esta noche, 2 goles de mérito, Fermín sangrando con la bota de Musso en la cara y siguiendo en el campo porque quería estar ahí, porque no se iba a rendir. Lamine yéndose de 5 jugadores en una sola acción en el minuto 64, llegando a encerrarle Ruggeri, Lookman, Coque, Lenormand y Lenglet al mismo tiempo y escapándose de todos. Un equipo que no se rindió ni cuando le quedaron con 10, ni cuando Musso le salvó el 3-0 a Bocajarro con una parada que defínela como quieras porque no tiene nombre, ni cuando el marcador les ponía contra las cuerdas. Un equipo que mereció pasar, que debería haber pasado, que no pasó porque el árbitro decidió que no, porque Turpin decidió que este no era el año del Barça, porque alguien en algún sitio tomó decisiones que cambiaron el rumbo de esta eliminatoria. Eso no se olvida, ni en el bar, ni en casa, ni en el corazón de ningún culé veterano que haya visto este partido esta noche, ni en el corazón de Lamine, que con 18 años ha vivido su primera gran noche de Champions y ha visto cómo le robaban, ni en el de Fermín, que jugó ensangrentado y dio absolutamente todo, ni en el de Flick, que salió a la rueda de prensa a repasar las acciones una por una porque no podía callarse. Nos han robado, otra vez, y esta vez lo ha dicho hasta Frenkie de Jong, que no es de los que hablan. Esta vez lo ha repasado Flick acción por acción en rueda de prensa, con datos, con calma, con la autoridad de quien sabe que tiene razón y no necesita gritar para que se le escuche. El fútbol español lleva 100 años funcionando así, y los culés veteranos lo sabemos mejor que nadie, porque llevamos 100 años aguantándolo, porque lo hemos visto con Cruyff, con Pep, con Lucho, con Xavi, siempre el mismo patrón, siempre el mismo Barça mereciendo más de lo que le dan. Pero este Barça va a volver, y cuando vuelva va a ser más fuerte, más rabioso y más hambriento que nunca, con Lamine con 19 años, con Cubarsí con 20,
con Pedri y Gavi en su mejor versión, con Flick, que habrá aprendido de esta noche, con la rabia de esta eliminatoria como combustible, y la próxima vez que el Barça llegue a unos cuartos de Champions, todos vamos a recordar lo que pasó esta noche en el Metropolitano y vamos a ver si el patrón se repite o si por fin algún día alguien decide que el Barça también tiene derecho a que le traten igual que a los demás. Visca el Barça culé siempre, aunque duela, aunque rabie, aunque esta noche cueste encontrar las palabras. Déjame en los comentarios cómo lo has vivido, qué acción te ha parecido más escandalosa, si crees que esto tiene solución o si el sistema es demasiado grande para cambiarlo. Quiero saber qué piensas y si eres nuevo por aquí, ya sabes lo que toca. Suscríbete. Aquí se cuenta todo sin filtros, con rabia culé de verdad, como en el bar después del partido con los colegas de toda la vida. Y ahí arriba tienes otro vídeo que te va a gustar. Dale al play y nos vemos dentro. Visca el Barça, siempre.